radica siempre el ocultismo o las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las herejías se meten cuando el liderazgo se rompe, cuando el ego se crece y se opone dentro de lo que es lo establecido por Dios. Cuando hay un desvío de las verdades doctrinales que debieran sostenerse por los mismos líderes. Entonces eso fue lo que pasó con Coré, Datán y Abirán. Fueron engañados por este espíritu de error a tal punto que decían ellos, pero a nosotros también Dios nos usa. ¿Acaso solamente Jehová está delante de Moisés y Aarón? No, a nosotros también Dios nos está usando. Ellos arrastraron a este grupo con esa mentira, con ese engaño. No solamente Moisés y Aarón pueden dirigirnos, nosotros también somos ungidos. Wow. Nosotros también somos santos. Que Dios le bendiga a todos mis amigos de Escogido TV. Le damos la bienvenida a este glorioso programa donde sabemos que tu vida será grandemente bendecido. Estoy con un amigo y hermano, mi amigo evangelista Esdras Pinales. Dios te bendiga, guerrero. ¿Cómo estás? Dios te bendiga más, mi hermano. Para mí es un honor verdaderamente tenerte aquí con nosotros para hablar un tema tan fuerte e importante como este del ocultismo en la iglesia. Sí, un tema que levanta mucha cuestionante, por supuesto, claro, en el sentido de que si eso se podría hablar o verse en la iglesia. Wow. Y eso es lo que vamos a ver hoy a la luz de la palabra. Es real. Así que yo a usted le invito a que no se mueva de ahí. Es más, comparta este video a sus familiares, compártalo a los grupos de la iglesia. Le digo por qué. Porque hoy vamos a abordar temas que tal vez usted o algún conocido de usted se ha hecho las preguntas o tiene las inquietudes y aquí serán respondidas a la luz de las escrituras. Así que, sin más preámbulo, yo quiero iniciar con una oración, porque no está de más para poder presentar este programa y todo lo que vamos a hacer en las manos de Dios, que ya de antemano está, pero no está de más siempre presentar todo lo que vamos a hacer. Amén. Así que oramos. Padre que estás en los cielos, Dios de los cielos, de la tierra, Señor Padre, yo te presento, Dios de gloria, este programa que vamos en este momento a dar inicio. Dios mío, te pido, Padre mío, que tu presencia fluya y que todas las personas que están ahí escuchando, Padre, que sean bendecidos y que estos temas que vamos a abordar, estos puntos tan fuertes, que Padre, no sean impulsados, Señor, en ningún momento por emociones humanas, sino por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Habla, Señor, de manera poderosa. Amén y amén. Aleluya. Verdaderamente que me siento, hermano, un poco emocionado y alegre, porque este es un tema que a muchos le causa impacto, como tú decías, Esdras, al principio, ya que estamos viviendo un tiempo donde estamos viendo tantas cosas que 10, 15 años atrás no pensábamos que lo íbamos a ver o que lo íbamos a escuchar o que lo íbamos a vivir como lo estamos viviendo hoy en día, viendo tantas cosas que nos surgen las preguntas. ¿Será que hay ocultismo dentro de la iglesia? ¿Será que estamos viendo ciertas prácticas? ¿Serán bíblicas o serán brujería o serán herejía? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Sabemos que ya Cristo viene, pero ¿hasta qué punto hoy en día está el ocultismo dentro de la iglesia? Entonces hay algunas preguntas que le vamos a hacer a nuestro hermano evangelista y maestro Esdras Pinales y vamos a ir desarrollando estos puntos. Lo primero que debemos de saber es ¿qué es el ocultismo? Amén. Eso es lo primero que debiéramos abordar para poder introducir, pero me gustaría antes de decir que es el ocultismo, quiero leer un pasaje bíblico de la palabra de Dios, que desde que este tema tú me lo diste para compartirlo, llegó a mi corazón por la tanta carencia y decadencia que hay hoy en día tocante a las verdades de Dios, y es importante que nosotros, más que venir a hablar del ocultismo en sí, saber lo que realmente bíblico, lo que realmente Dios demanda de su pueblo y qué quiere que enseñe. Porque, Harrison, yo creo que el problema de la gente no es saber si el ocultismo está dentro, es si tiene la verdad de Dios. Wow. Entonces, cuando la persona sabe que tiene la verdad de Dios, todo lo demás es
es relevante, no tiene esa potencia, no tiene esa fuerza en su vida porque sabe que no proviene de Dios. Así que quiero leer en 2 Corintios capítulo 4 y ver una de las verdades espirituales más contundentes que marca el apóstol Pablo tocante al evangelio del Señor Jesucristo. Y el versículo que voy a leer se encuentra dentro de este capítulo 4, versículo 2. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Amén. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Santo, amén. Amén. Bien, el ocultismo es una palabra que fue adoptada para los siglo XVI al siglo XVII, pero era una práctica que se daba dentro de lo que es aún los mismos parámetros bíblicos, porque cuando hablamos de ocultismo estamos hablando de una serie de sectas, no se pueden llamar religiones, porque en realidad no lo son, aunque hoy en día el budismo y el hinduismo son considerados como religiones, pero siguen estando dentro del plano de una secta. Más adelante vamos a explicar por qué se adopta y se acuña esta palabra por medio de la Inquisición y de la persecución que se estaba dando por la Iglesia Católica, que consideraban esto una herejía o una distorsión de lo que era verdaderamente lo verdadero. Cuando nosotros nos ponemos a hablar del ocultismo, sabemos que estamos hablando de una serie de prácticas que tienen que ver con las cosas espirituales o místicas. Mayormente esto se acuña o se deja dentro del plano, Harrison, de lo que tiene que ver con el esoterismo. Y el esoterismo no es más que el estudio o lo que se encarga de estudiar las cosas que son paranormales o sobrenaturales. De manera que cuando nosotros hablamos de ocultismo, estamos hablando de adivinación, estamos hablando de magia blanca, magia negra, estamos hablando de lo que tiene que ver con la lectura de las cartas y el futuro, el tarot, la astrología, todo lo que tiene que ver con esas cosas que no son ciencias viables, que se pueden demostrar mediante una serie de estudios que se dan por medio de la materia, es lo que se le llama ocultismo. Recordando también que para los tiempos del siglo IV, siglo V, cuando los griegos, esta gente tenían esto junto con lo que tenían que ver con la filosofía, el conocimiento, el saber. Era un modo de pensamiento que no se, vamos a decir, se aislaba, sino que se mantenía dentro de los conocimientos, hasta que los griegos entonces se enfocaron más en la materia, en lo visible, en lo que se podía palpar, comprobar de una manera práctica y viable, que todo el mundo lo podía hablar. Ahí es cuando se dividen estos dos tipos de conocimientos y ya esto pasa a ser lo que es el ocultismo y pasa a ser lo que es una serie de estudios esotéricos, o sea, fuera de lo que es una ciencia o una raíz de conocimiento normal. Algunos hoy en día le llaman lo paranormal, o sea, algo que está fuera de lo normal. Y es lo que queremos hoy en día, ver cómo esta ciencia, cómo este conocimiento, porque es un tipo de conocimiento, se ha metido sigilosamente en las iglesias. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene? Y cómo es que la iglesia ha adoptado y ha abrazado ciertas prácticas que no son propias de la iglesia cristiana, pero que se dieron por una serie de circunstancias. Recordemos que la iglesia del Señor Jesucristo es espiritual, y como es espiritual, mayormente las cosas espirituales son manejadas porque Dios es espíritu. Amén. De parte de la iglesia. Entonces la iglesia tiene mucho que ver con esto, y más adelante vamos a hablar sobre cómo la iglesia católica también influyó en estas cosas y cómo esas cosas se fueron mezclando. Pero antes, de antemano, Harrison, queremos enmarcar y hablar tocante a estas verdades en la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra de Dios? Porque el ocultismo, la adivinación, la hechicería y esas cosas fueron prácticas que hoy en día la gente
que estudia estas cosas cree que fue la Iglesia Católica que la impuso, que la cerró con la Inquisición, por medio de la persecución que se dieron a este tipo de personas, las supuestas brujas Sí, correcto. y esas cosas. Sin embargo, nosotros vamos a ver que estas prácticas, el que la prohíbe a su pueblo es el mismo Dios. Amén. La palabra de Dios misma nos va a enseñar que realmente el ocultismo y la práctica de este tipo de cosas no eran aprobadas dentro de lo que tiene que ver el cristianismo. Por eso, no solamente el cristiano rechaza esa práctica, sino también lo que el judaísmo, que tiene que ver con la Torá, con el Antiguo Testamento, rechaza por completo esta práctica, aunque cuando vamos a ver un poquito tocante a lo que es la cábala y el zohar, como estas prácticas también dentro de estas cosas se están entrando también a la iglesia, al evangelio del Señor Jesucristo, y esto está afectando a muchos creyentes en cuanto a su fe, en cuanto a su creencia, y vamos a ver cuántas diferencias hay, Erickson, tocante a estas verdades. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de que tenemos de hacer una separación entre las cosas que el mundo nos ofrece como verdades y las verdades bíblicas. ¿Y por qué es tan importante yo someterme a la verdad de la palabra de Dios y tenerla como la única verdad absoluta? Increíble. Cuando yo no tengo ese principio, todo lo demás puede filtrarse. Tremendo. Hay un concepto ahora que se está moviendo que desde un punto de vista puede ser bueno, pero desde otro punto de vista se está volviendo como malo, que es, yo debo de desaprender para volver a aprender, ¿no? Los rudimentos están ahí. Amén. La simiente sólida del evangelio sigue siendo la misma. Entonces, eso no se debe de desaprender, al contrario, el escritor de los Hebreos dice que tú tienes que ser reforzado en ello para poder seguir hacia adelante. Y hay gente que está soltando su doctrina para abrazar otro tipo de conocimiento, y ahí es donde entra el peligro. Así que, sin más, vamos a las preguntas. Verdaderamente, hermano, que esto está bueno y se está poniendo más bueno. Así que, Edra, tú mencionabas algo muy interesante y vamos a ir desarrollando las preguntas. Y hacías aclarando sobre lo que es ciencia, que es demostrable según algunos métodos, y ahí se dividió con lo que era, porque antes de había como una especie de liga donde, y ahí al separarse o identificar la ciencia que es demostrable, lo que no era demostrable fue considerado como ocultismo, de ahí viene la secta y demás, pero ya también trayéndolo a la luz de lo que es la óptica bíblica, surgieran las preguntas, o la óptica eclesiásticamente, pudiera surgir la pregunta, hoy en día, pudiéramos decir que hay ocultismo, hay enseñanzas que han entrado en la iglesia. ¿Pudieras mencionar, por ejemplo, algún ejemplo de cuál es y cómo han entrado dentro de la iglesia? Claro, muchísimas, incluso no es nuevo, es algo que incluso el mismo apóstol Pablo con las iglesias que levantó, que el Señor le permitió levantar, tuvo que enfrentarse a este tipo de cosas, incluso tuvo que doctrinar a Timoteo y a Tito basado en la sana doctrina para que pudieran enfrentar esas cosas. Y es importante, hermano, que nosotros sepamos que estas cosas no son inventadas simplemente por la genialidad del hombre. Hay espíritus demoníacos que operan detrás de todas las sectas falsas que andan alrededor del mundo. Y eso es lo que yo quiero enmarcar desde la Biblia. Recuérdense que ni siquiera Moisés estuvo exento a este espíritu de error y de engaño y de mentira. Recuérdense que, como le dijimos anteriormente, al ser la iglesia espiritual, también a través de los espíritus es que opera el diablo para meter este tipo de cosas. Tremendo. Y yo quiero que no lo vamos a leer por completo porque, vale la redundancia, el capítulo es un poquito extenso, pero yo quiero que vayamos al libro de Números capítulo 16. Quiero que observemos lo que en esta narrativa histórica sobre los hijos de Coré, Natán y Abiram, cuando se oponen a Moisés,
cómo aquí opera un espíritu de error y de mentira y de engaño para desviar al pueblo por completo de lo que era la verdad de Dios y lo que era el liderazgo que Dios había levantado a través de Moisés y Aarón. Es importante, amados hermanos, que nosotros al analizar la Biblia nos demos cuenta de estas cosas. Amén. Entonces, mire lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y de Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Cómo oyó esto? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todos sus séquitos, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensario, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Eso os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá, es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorearás de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Wow, tremendo. Esta rebelión que la gente la ve simple o dice: no, pero Dios se vengó de ellos, y al vengarse de ellos automáticamente la rebelión quedó aquí. Cuando nosotros nos detenemos a estudiar esto con detenimiento y nos ponemos a observar detrás de los ministros que fueron engañados, porque fueron ministros, fueron gente que pertenecían a la tribu de Leví y que ministraban en el altar en el líderes. templo. Eran líderes y no cualquier líder. La Biblia dice que cuando esta gente se ponían delante para tocar delante de Moisés, la columna de nube de la gloria de Dios descendía y no se podía ministrar a causa de la pesada gloria que descendía cuando ellos tocaban y cantaban, ministraban delante de Jehová. Y Dios los apartó para eso, para que la gloria de Dios se moviera con ellos. Pero ¿qué pasa? Fueron engañados por un espíritu de error. Y ahí es donde yo quiero que nosotros caigamos. Recuérdense que lo primero que nosotros tenemos que entender es que el espíritu del falso profeta está detrás de todo lo que tiene que ver con el ocultismo y detrás de lo que tiene que ver con lo que no es verdad divina, de lo que no es palabra de Dios. Y
esto fue lo que pasó con los hijos de Coré, porque cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de esta realidad, lo primero que tenemos que marcar es que en ellos se ensolveció el ego. Se empoderó el orgullo, se creyeron que podían estar por encima de la autoridad que había sido establecida por el mismo Dios. Y al ellos creerse eso, no solo arrastraron al grupo con que ellos estaban, sino que a más de 200 líderes arrastraron con ellos a esta mentira y a este engaño. Entonces, cuando hablamos de que si el ocultismo, ¿dónde radica? Radica siempre el ocultismo o las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las herejías, como dice las escrituras, se meten cuando el liderazgo se rompe, cuando el ego se crece y se opone dentro de lo que es lo establecido por Dios. Cuando hay un desvío de las verdades doctrinales que debieran sostenerse por los mismos líderes. Entonces eso fue lo que pasó con Coré, Datán y Abirán. Fueron engañados por este espíritu de error y a tal punto que decían ellos, pero a nosotros también Dios nos usa. ¿Acaso solamente Jehová está delante de Moisés y Aarón? No, a nosotros también Dios nos está usando. A nosotros Dios también nos está demostrando de que la gloria de Dios camina con nosotros. Sí. Entonces ellos arrastraron a este grupo con esa mentira, con ese engaño. No solamente Moisés y Aarón pueden dirigirnos, nosotros también somos ungidos. Wow. Nosotros también somos santos. Entonces, fíjate cómo Moisés lo desafía y a través de qué Moisés lo desafía. Recuérdate que el incensario era un prototipo, es un prototipo de las oraciones de los justos. Amén. El incensario usted lo puede observar cuando ya a Juan se le revela en el libro de Apocalipsis de que ese incensario, capítulo 19 de Apocalipsis, ese incensario representa las oraciones de los justos, que las sostienen los ángeles, que son ministros del Señor para nuestro servicio. Cuando nosotros nos metemos en esa profundidad, lo que está diciendo Moisés, vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a ver realmente a quién Dios va a responder, si ustedes verdaderamente son los santos o si verdaderamente Dios nos escogió a nosotros como líderes. Y es aquí donde comienza una serie de historias donde nosotros siempre vamos a ver la mano del falso profeta operando. Porque la gente cree que el falso profeta va a empezar a operar cuando el anticristo se manifieste. Ay, ay, ay. Pero el falso profeta es un espíritu que ha estado operando mucho antes de que llegara Moisés. Tremendo. Mucho antes de que nosotros pudiéramos decir, hay un punto de partida. No hay un punto de partida, porque cuando hablamos del falso profeta, estamos hablando de una entidad espiritual que es la que crea una distorsión de la realidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de esa entidad, estamos hablando de esa entidad que crea sectas, religiones. Y las religiones siempre han existido. Siempre han existido, real. Desde los tiempos muy antiguos, desde los tiempos muy atrás, el hombre siempre ha tenido una búsqueda de lo espiritual y por eso se ha desviado su corazón porque no se ha encontrado con Dios. Y eso es ineludible. Pero cuando nosotros vamos al punto de cuando ya el diablo se enfocó en lo que Dios estaba haciendo, entonces tenemos que partir de Israel. Porque recuérdate que Israel es la punta de lanza que Dios tomó para a través de ello traer la salvación a todo el mundo. Amén. Entonces, otro pasaje que podemos encontrar en las escrituras donde vemos este espíritu otra vez operando es en la historia de Balaam. Todo el mundo conoce la historia de Balaam. Amén. Y sabe que Balaam era un profeta de Dios. Es el primer profeta gentil. Uh-huh. Que no pertenecía directamente al pueblo de Israel, que Dios estaba usando. La Biblia dice que era como que si la boca de Dios estuviera en él, porque cuando él decía un sí, era un sí, y cuando decía un no, era un no. Tremendo. Y por esta causa Balaam lo suscita, para que maldiga al pueblo de Israel, porque sabía que si Balaam con ese nivel profético profetizaba sobre el pueblo de Israel quedaría maldito. Lo que él no sabía era que el Dios que usaba Balaam era el Dios que estaba detrás del pueblo de Israel. Amén. Y es ahí donde vemos a Balaam. ¿Dónde entra el espíritu del falso profeta? En el consejo de Balaam a Balaam. Wow. Por la avaricia, por el dinero. Y eso pero es muy delicado. Teniendo él, porque mire lo profundo que es esto, Esdras, porque teniendo Balaam
el conocimiento correcto de cómo manejarse, él bloqueó eso en su corazón, bloqueó la verdad de Dios y la sustituyó por su avaricia. Y ahí, pues, es que podemos ver un sinnúmero de prácticas que él trató de justificar y demostrar como que era Dios, porque me acuerdo que en una de las montañas que va Balaán a hacer sus holocaustos, él dice que esos holocaustos que presentaba Balaán, aunque eran montes que se adoraban a demonios, a ídolos, era a Jehová. O sea, Balaán hacía la apariencia y según en su boca, porque en su conciencia él sabía que no lo estaba haciendo bien. Así es. Pero el que está bajo el espíritu de error busca siempre algo propio y personal. Busca algo y lo pone por encima de su relación con Dios. Es increíble esto. Entonces, este tema del ocultismo y de la vida de una persona en ese mundo es bien delicado, porque de ahí pueden surgir otras preguntas. Porque, ok, entonces, ¿cómo es que opera? ¿Cómo es que se filtra dentro de la iglesia? Porque verdaderamente, ok, ya sabemos que el ocultismo, sabemos que eso no es algo de ahorita, sabemos que eso está operando ese espíritu de falso profeta, engañando desde el principio hasta hoy en día. Pero ¿cómo vemos esa herejía? ¿Cómo vemos el ocultismo? ¿Cómo está penetrando? ¿Cómo está rompiendo esa barrera y ha penetrado dentro de la iglesia? ¿Cuáles serían los medios y métodos que ha usado el ocultismo para infiltrarse? Y ahí vamos a entrar a otro pasaje de las Escrituras. Sí. Y yo quiero que ahora vayamos a Timoteo, donde el apóstol Pablo le advierte a Timoteo sobre estas cosas. En Timoteo capítulo 4. Le estamos hablando con texto bíblico, hermano, porque aquí no vinimos a inventar ni ofender a nadie. Aquí estamos hablando por las Escrituras y usted más que nadie sabe que hay cosas que no están bien. Hay canciones que usted escucha y sabe que no está bien. Hay mensajes que usted lo escucha, testimonios que usted escucha y usted sabe que hay algo que no está bien. Pero, ¿cuándo es que uno lo confirma? Cuando va a las Escrituras. Y por eso estamos hablando por las Escrituras. Bien, amén. Así mismo es. Miren lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen en el capítulo 4 de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Estas dos cosas son lo que yo necesito que tú entiendas. ¿Cuándo se metió o cuándo se mete el ocultismo en la iglesia del Señor Jesucristo? Cuando la iglesia comienza a espiritualizar todo y abandonar las Escrituras. Santo. Cuando yo comienzo a subir para los montes sin dirección, sin formación, sin educación, a buscar al Dios que se me muestra por la palabra. ¿Qué pasa? Que esos espíritus engañadores se apoderan de la ignorancia de las personas. Y por medio de esto, tú puedes llegar a creer que lo que tú traes del monte Es de Dios. es de Dios. Porque tú subiste al monte a buscar a Dios. Tremendo. El problema no es que tú salgas a buscar a Dios al monte. El problema es que a Dios es un Dios que se le conoce por medio del conocimiento. Wow. Porque Dios es un Dios que se ha mostrado al hombre, se ha revelado al hombre a través del conocimiento. Amén. Nota lo que le dice Dios al pueblo de Israel, que le da a quienes le da la Torá, quien le da los mandamientos. Le dice: mi pueblo perece por causa del conocimiento. Por cuanto desechó el conocimiento, yo también lo he desechado del sacerdocio. A Dios no se busca con ignorancia, se busca con el entendimiento. Y algo que ha estado pasando hoy en día y en los últimos tiempos dentro de la iglesia, principalmente la nuestra, la pentecostal, es que hemos abandonado las Escrituras para adoptar formas. Wow.
de imaginación, de invención de hombre, basada en una supuesta espiritualidad y una supuesta dimensión. Y es ahí donde entra el problema. Note como dice el apóstol, en los postreros días, ¿verdad? El Espíritu dice claramente, en este caso el Espíritu Santo, claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe. Ajá. Aquí no me quiero meter mucho en el tema de la apostasía, pero sí quiero que usted tenga el concepto básico, es abandonar la fe. ¿Cuándo yo abandono la fe? Cuando pierdo el sentido de ella, los rudimentos, su doctrina, la base que la hace sólida. Es abandonar el evangelio. Apostatar de la fe es abandonar el evangelio de Jesucristo, las enseñanzas. Los principios sí, es desconectarte de las enseñanzas del Señor Jesucristo para adaptarte a otro criterio de pensamiento. Que entonces, algunos llaman nueva revelación. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo que este tipo de personas escuchan a espíritus engañadores. No es a Dios. Y doctrina de demonios. Oiga. Y la palabra doctrina aquí quiere decir enseñanza. O sea, que estos demonios no vienen a dejarte en ignorancia. No, vienen a enseñarte el código. A sembrarte un código, un misterio, algo sobrenatural. Una revelación, algo que tú no manejabas, que ahora sí vas a manejar por medio de este conocimiento. Y mira que cuando tú termines el punto, te quiero hacer un paréntesis y mostrar algo. Porque mientras estás hablando me está llegando algo que vi de alguien y yo quiero como decodificar esto porque que estoy escuchando demasiado código, fluye ahí. Entonces, Harrison, cuando nosotros nos ponemos a analizar las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo nos advierte de estas cosas. Y no solo a Timoteo le advierte diciéndole que el Espíritu Santo estaba dándole a entender, porque nosotros creemos que los postreros tiempos empezaron ahora en el 2000, pero los postreros tiempos enmarcan desde la iglesia primitiva hasta estos tiempos. Los postreros tiempos empezaron desde que Cristo ascendió a los cielos. Murió, resucitó, ascendió a los cielos, empezar los postreros tiempos. Porque el tiempo de gracia son los últimos tiempos. Recuerden que el tiempo de gracia sella con la última semana de Daniel. Así que la gente tiene que entender esto, que no es los postreros tiempos porque estamos en los últimos tiempos desde el 2000 en adelante. Los postreros tiempos empezaron desde los días de la iglesia primitiva, desde que Cristo ascendió a los cielos. Y es importante marcar esto porque Timoteo tuvo que lidiar con este tipo de herejías. Timoteo tuvo que lidiar con este tipo de problemas. Timoteo tuvo que lidiar con este tipo de falsos maestros y de falsas enseñanzas. Incluso el apóstol Pablo menciona los nombres de dos. Y dice que como Janes y Jambres le hicieron oposición a Moisés. Este es el caso de los magos del faraón de Egipto, que también convirtieron la serpiente, la vara en serpiente. Recuerda que no es que vienen nada más con palabras, tienen señales. Tienen señales. Y eso lo vamos a analizar también. Entonces viene con las señales y dice que hicieron oposición a Moisés de la misma manera, y quienes le hacen oposición al evangelio del Señor Jesucristo, a la verdad de Dios, enseñando estas cosas. Increíble es, verdaderamente que todo el que está ahí mirando, escuchando, tiene que entender de que hay que tener cuidado con estos supuestos profetas que vienen con unos misterios que no están en la Biblia. Porque, Esdras, por ahí también yo percibo como cierto ocultismo. Porque cuando una persona, porque vamos a entrar en la parte de cómo identificar cuando alguien viene con ocultismo. Pero cuando yo veo, Esdras, que viene alguien, un ministro, y me quiere desatar un código, y cuando yo le digo, muéstrame el texto para ir a leerlo, me dice, eso no está en la Biblia, ahí mismo yo freno. Yo digo de una vez, hay algo extraño, porque es que todo lo que el hombre de Dios, que está hablando a profundidades, habla, debe de ser bíblico, porque no hay nada más profundo que la palabra de Dios. O sea, yo voy a recibir un misterio más profundo que lo que la Biblia me enseña. Entonces, ahí es que entra Esdras. ¿Cómo identificar a esta parte?